Las cosas están realmente mal y se van a poner peor. Eso es lo que estamos viendo con los últimos resultados de la fuga masiva de capitales que se han dado en los últimos años, sumado también al anuncio de millonarios gastos que se van a ver de déficit por parte del gobierno en los próximos años y la terrible, podríamos decir, pero realista predicción de Moschati de que la incompetencia de ambos lados de los sectores políticos y el crecimiento y la decadencia en todos los ámbitos va a llevar a que lamentablemente este país siga en una decadencia constante en los próximos años, si es que no décadas, sin que haya realmente ninguna figura que parezca asomarse para mejorar la situación. Es realmente terrible. Y vamos a ver si es que hay alguna solución para esto y si sería fácil o no, pero es una situación decadente que para todos es evidente, sumado también a la gran cantidad de personas que se van del país. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días se revelaron informes que muestran cuánto dinero se ha escapado de Chile. Una fuga de capitales, algo que tal vez en otros países no es tan raro, pero que en Chile, que era un país que se veía en su momento como más estable, parece una curiosidad. Y es que se ha visto que en los últimos 3 años se dio una fuga de más de 30.000 millones de dólares. Fuga de capitales masiva que ha habido en los últimos años. Y es interesante porque lo que hemos visto, y esto es una denuncia que también hizo Moschati, es que el ministro de Hacienda, Marcel, celebró un poco esto, porque en el 2022 bajó un poco la cantidad de dinero que se escapaba del país. Impresionante, ¿no? Porque en realidad lo que ellos hacen es festejar que aunque se está escapando una cantidad brutal de dinero, es un poco menos. Igual tiene sentido que sea un poco menos, porque ya pasó el periodo del estallido, ya pasó las quemas masivas que se dan ahí, pero de todas maneras hay una inestabilidad enorme y por eso todos los años hay una fuga de capital muy grande de la cual nadie quiere hablar. Y eso va de la mano de un supuesto crecimiento que hemos visto de las inversiones que efectivamente se ha dado comparado a otros años, pero tal como denunció, y esto es una revelación de Radio Bio Bio por parte de Moschati, esta inversión es de distintos grupos. Por un lado, la mayoría son empresarios que llaman buitre, que son aquellos que van a economías que están decayendo y hacen la apuesta de comprar todo barato y se están vendiendo muchas empresas y capitales a un precio bajo el que tendrían normalmente, con la apuesta de que tal vez a futuro pueden retomar un poco y los vuelven a vender. No es por una esperanza en el futuro del país, sino porque creen que se puede generar dinero aprovechando la decadencia. Y lo otro, y que nos ha mencionado figuras como Mochati, es que una parte importante de esa inversión no es de empresas pequeñas, medianas, ni siquiera de empresas muchas veces grandes, aunque sí las hay, por supuesto, que sean de mercado realmente, sino que hay una inversión no menor y que es parte de esa millonaria inversión supuestamente nueva, que es la inversión que viene por parte de empresas estatales chinas, porque todas las empresas grandes chinas tienen vínculos con el Partido Comunista de ese país y con su Estado. Y eso es preocupante, porque las inversiones chinas no van por parámetros necesariamente de generar ingresos, van con el tema de control geopolítico, como también de apoderamiento tanto de recursos naturales como de zonas estratégicas. Y eso es un encadenamiento que se da cada vez más, viendo que aumenta la dependencia económica chilena con China, para que eventualmente haya una subordinación prácticamente total y sea casi una neocolonia por parte del Estado chileno con respecto al Estado chino, lo que puede tener consecuencias bien nefastas no solo a nivel económico, sino también a nivel geopolítico y de las libertades personales de la población, porque China no es precisamente un país que respete mucho las libertades de sus ciudadanos. Y en los países donde tiene influencia, suele empezar a empujar esos ideales autoritarios también, en beneficio, por supuesto, de los políticos de su respectivo país. Pero eso se da, insisto, dentro de la masiva fuga de capitales, porque que se te escape, que se vayan más de 30.000 millones de dólares en 3 años, es una brutalidad de dinero. Y por eso hemos visto un empeoramiento de la situación económica. Y es porque muchas de las empresas que se quedan empiezan a tener menos competencia, muchos tienen vínculos corruptos con el Estado, subsidios o beneficios, muchos están vinculados a partidos políticos. Y esta es una situación sumado también, y que esto es una denuncia también que hace Bio Bio, del escape masivo que está habiendo de personas, especialmente de más alto nivel educativo, como también personas que eran de origen extranjero, o los mismos chilenos que pueden, muchos empiezan a partir de a poco, da de la mano a empezar a aparecerse de a poco, porque no es inmediato y tal como esto se advirtió hace algún tiempo, a la situación argentina. Porque un país en el cual hay sindicatos cada vez más poderosos, políticos que toman más poder, una población cada vez más subsidiada y que personas empiezan a irse mientras empresas se van las competitivas y se quedan solo las de estados bien corruptos como China, o la de empresas corporativistas que se vinculan con el mundo político para mantenerse sin mucha competencia, es prácticamente el modelo argentino, que es una advertencia que tanto en este medio como en otros se hizo de que era el camino que estaba siguiendo Chile. No el camino venezolano como les gusta hacer caricatura a algunos, sino el modelo argentino. Pero dentro de todo eso,
Mochati también fue sumamente duro en las críticas que ha hecho, porque él ha denunciado bastante esto, en lo que casi parece como una denuncia, una columna, una queja, pero que más allá de quejar o simplemente hacer una crítica, casi parece como un ruego, como una desesperación ante ver cómo el desastre se acerca lentamente, ante ver la incompetencia de todos los lados y ver que no hay una salida, porque tal como denunciamos, Chati, no hay nadie que esté presentando una solución real a los problemas que hay. Y algo que denuncia y que se burla bastante, que muestra las incompetencias del gobierno y sus mentiras, es con respecto a los supuestos logros. Ya vimos al inicio el tema de las inversiones, de las empresas, pero una cosa que critica mucho es esto del superávit. ¿Por qué? Porque efectivamente se dio un superávit que no se daba hace varios años y el gobierno Boric lo ha celebrado mucho, igual que sus seguidores. Pero como bien dice Mochati, y además allá de las críticas que se le puede hacer al gobierno de Sebastián Piñera, que lamentablemente están tratando de levantarlo como figura nuevamente en la derecha, como centro derecha en realidad, como alguien presidencial a futuro, es que este superávit es por la ley de presupuestos que dejó Piñera en su último año. Y la manera de saber esto, y que Mochati mismo lo revela, es que los presupuestos a futuro en los próximos años no van a mantener esto. Al contrario, ahora que depende del gobierno directamente, no de Piñera y de Marcel, determinar cómo se gasta la plata, ya se ha anunciado que con respecto a este año va a haber un déficit. Un déficit que va a oscilar entre el 2% y el 4%. Y estaban celebrando que por un año, y no por decisión de ellos, sino que el gobierno de Piñera, lograron un superávit, o sea que se ingresaba más al Estado de lo que bajaba, de un 1%. Ya pasan otro año y nuevamente a perder dinero por más de 2 a 4%. Bastante, ¿no? Y se espera que los años siguientes aumenten. Eso es una señal de una sola cosa, que esto solo lo tuvieron que hacer porque respetaron la ley que había puesto Piñera. Qué bueno que respeten la ley, ¿no? Alguna cosa buena dentro de eso. Bueno, entonces es una situación de decadencia bastante grande. Y algo que no menciona Mochati, pero parece esencial también remarcarlo, es que ese superávit que logró el Estado no es a base de bajarle el sueldo, por ejemplo, a los políticos. No es a base a menos de haber disminuido la corrupción. No es a base de haber despedido a funcionarios públicos que hacen mal su trabajo. No es a base de haberle quitado el subsidio a los partidos políticos o a empresas corporativistas. No, el Estado simplemente generó más dinero. ¿Cómo? Sacándole más dinero del bolsillo a los trabajadores de este país, a emprendimiento, a aquellos que crean trabajo. Y por lo tanto, un superávit ha significado que el Estado recibió más plata y logró guardarla porque le sacó más del bolsillo a todos nosotros. Es una injusticia enorme. Y ahora lo que van a seguir haciendo es que van a gastar más de lo que ingresa y por lo tanto igual van a intentar sacarle más del bolsillo a la población. El robo sistemático de manera legalizada a través de los impuestos al ciudadano chileno continúa de manera permanente. Y es una tragedia. Porque tal como alegamos, Chati, es una situación decadente, que podría tener solución, que no sería fácil, pero podría tenerla. Pero como él indica, no hay proyectos políticos de fondo. Por un lado, y es una crítica algo sutil para no quedar tan marcado con la imagen negativa que tiene la izquierda más radical, que de tenerla tiene una justa razón de tener una mala imagen, con lo que dice de que la izquierda volvió a sus raíces de izquierda más dura, de izquierda sin complejos, como a él le gusta decir. Y es porque han intentado revivir ese espíritu más allendista, de la izquierda más dura, con la predominancia del Partido Comunista, que siempre ha sido muy consistente con sus ideales radicales, como también del Frente Amplio, que tiene un ideal progresista, pero económicamente sumamente radical hacia la izquierda. Entonces va en esa dirección con una centroizquierda sin principios, que no sabe mucho qué hacer y que se agacha constantemente ante el gobierno y la izquierda radical. Simultáneamente, una centro derecha sin rumbo que hace un centro que está poco definido y trata de levantar nuevamente a Piñera, y una derecha más dura, como bien dice Mochati, que habla de orden, pero el orden no soluciona todos los problemas de fondo, tiene que haber proyectos a futuro. Y es verdad, no hay realmente quienes propongan soluciones de verdad. El PDG, que se mostraba como el que podía hacer cambios profundos con democracia participativa, etcétera, está en una decadencia bastante fuerte, bastante fuerte. Y tanto así que lo que hemos visto en el último tiempo es que incluso se ha ido desintegrando progresivamente y muchos de los diputados que habían estado en ese partido y decidieron finalmente abandonarlo, decidieron formar sus propios partidos políticos. Eso es lo que hemos visto. Entonces, es una situación de decadencia constante que se está dando y que no tiene una solución simple. Yo creo, a diferencia de Mochati, que parece tan negativo, que hay una solución. Pero no es sencilla, ni tampoco es deseable para algunas personas, porque la solución inevitablemente va a ir de la mano de dejar de lado por completo, de una u otra manera, toda la casta política y a todos los políticos en general, en que la población empiece a tratar de tomar el destino de su vida, su futuro, en sus propias manos, rompiendo las cadenas con que el Estado y los políticos lo controlan y siguiendo su propio camino, con democracia participativa en que las mismas comunidades y territorios locales pueden organizarse para decidir su futuro, cualquiera que sea, sin depender de un gobierno central y resolviendo rápidamente sus problemáticas, sin depender de políticos que dicen representar a la población, pero que en realidad no representan a nadie.
Ese es el camino. Pero lamentablemente, como los políticos no quieren hacer esos cambios, probablemente la llegada para ese destino no va a ser algo fácil, para decirlo de cierta manera. Y solo va a llegar si es que la población se organiza y llega a su punto de indignación a un nivel de quiebre, por decirlo de cierta manera. Simultáneamente se podrían hacer reformas profundas que ayudarían a la economía como a la sociedad. Se podría dar descentralización total con lo que mencionamos de democracia participativa. Se podría dar autonomía a esas regiones. Podría simultáneamente ponerse sanciones mucho más duras contra la corrupción. Podrían hacerse más cárceles y que fueran completamente privadas, no corporativistas, y se generara al mismo tiempo con trabajos compensatorios, siguiendo el ejemplo de Bukele en El Salvador, lo que generaría dinero tanto para las víctimas que se verían compensadas como para pagar esas cárceles. Eso ayudaría bastante. Se podrían poner al mismo tiempo leyes que den mayores facilidades a la creación de emprendimientos, de negocios, eliminando impuestos, bajando el gasto de los políticos, quitando esos ministerios que no tienen ningún sentido. Se pueden hacer tantos cambios. Y son todos posibles. No es imposible nada de eso. Solo que se hace prácticamente imposible no porque la práctica lo sea, sino porque los políticos no quieren hacerlo. Y ahí está el problema. La mayor decadencia de este país tiene nombre y apellido. Y son todos los políticos, del lado que sean. Y las personas, porque no hay que dejarlo de lado, que los apoyan. Porque los políticos por sí solos no se sostienen. Hay personas que los sostienen, los apoyan, ya sea por bonos, ya sea por una creencia equivocada, ya sea también porque les gusta el sistema como está. Pero ahí está el problema. Y eso, si ese problema ya no estuviera presente, se podrían llevar adelante numerosos cambios que son necesarios para mejorar la justicia, la economía, sistemas de delincuencia como la autonomía local. Ahí está realmente el problema. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas críticas duras de Mochati, como también estos anuncios lamentables de que empresas se van y que estas nuevas inversiones realmente son o de buitres a nivel económico, o también muchas veces inversiones que se están dando por parte de empresas vinculadas al Estado chino? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Cuál es la solución? ¿O hay que seguir teniendo hay que hacer los cambios que proponemos en este canal, o simplemente hay que seguir esperando que llegue algún mesías, un salvador, y que eventualmente algún político con un voto se va a lograr cambio? Claro, porque poniendo un votito se hacen cambios reales, ¿no? Es ahí donde hay que esperar. Todo eso coméntenlo abajo. Y también, antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Ricardo Castillo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Te lo agradezco mucho, porque es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.